Bienvenidos en esta noche para el estudio de la palabra de hoy. Sean bendecidos en este día. Un abrazo a todos los que nos están viendo a través de YouTube o Facebook Live. Les agradecemos que estén sintonizados y que se mantengan en fe firme para que puedan estar derechitos, como siempre les digo los domingos, para la venida del Señor. Así que hoy vamos a estar hablando de las puertas de las aguas. Espero que sea de bendición para su vida. Y es muy importante esta puerta para que nosotros podamos ser verdaderamente limpios y ser verdaderamente agentes de cambio en este mundo. Dios les bendiga. Un abrazo de parte de la pastora Wanda Ramírez y del pastor Leonel Ramírez de la iglesia La Voz del Espíritu Santo. Muchas bendiciones, hermano. Queremos un momento de adoración, ¿verdad? Y le invito a que cante con nosotros. Le invito a que cierre los ojos y medite en el Señor. Y así. Temprano yo te buscaré. Acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra sostenido. Gracias, Señor. Dios, temprano yo te buscaré. Me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré.
has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Diga una vez más. Oh, tu diestra me has sostenido. ¿Cuánto pueden darle gracias a Dios? Gracias porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra, Señor. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mira en lo profundo de mi corazón, pon a prueba cada pensamiento, y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Mira mi conducta y mi razón, hasta la simiente de mis huesos. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamar.
tus pies, sobre todo te quiero agradar. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida, quiero ser tu alegría otra vez. Límpiame en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz. Enséñame y límpiame en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz. Enséñame y límpiame otra vez. Otra vez. Otra vez. Gloria a Dios. Saludo cordial desde la Iglesia La Voz del Espíritu Santo a todos aquellos que nos están viendo a través de la internet o de los medios, ¿verdad?, que nos ha provisto en estos tiempos de que podamos vernos. Un abrazo fuerte, de verdad. Nos hacen falta verlos cara a cara, pero las circunstancias nos llevan a esto, pero sabemos que están en nuestros corazones. Aquí tenemos al pastor Leonel Ramírez de la Iglesia La Voz del Espíritu Santo conmigo para poder llevar a cabo la discusión, ¿verdad?, y la enseñanza de la puerta de las aguas. Dios les bendiga. Ha sido un placer poder compartir este tiempo con ustedes y que qué bueno que no se ha interrumpido la enseñanza ni la predicación. Y esto es muy importante porque tenemos que estar calientes con el Señor para estar firmes en el propósito de bendición que Dios ha destinado a nuestra vida. Y si usted está sintonizado aquí, es porque Dios tiene un propósito supremo con su vida, al igual que lo tiene con cada uno de nosotros. Dios les bendiga y bienvenidos a esta enseñanza hoy. Sí, así que empezamos con Nehemías 3, 25 y 26, así que búsquenlo en su casa para poder darle comienzo a las puertas de las aguas, que esta es la puerta número 7 de Israel. Pastora, con permiso, sería bueno que digamos el significado de estas puertas, porque siempre hay gente que nueva, que entra y no entiende esto como una realidad espiritual que se ha marcado físicamente sobre el mapa de las puertas de Israel. O sea que Dios en su infinita sabiduría ha dado entendimiento de todo esto para que entendamos cómo Él marca físicamente, geográficamente al mundo, pero también tiene la firma geográfica de Él en nuestra alma. O sea que a través de estas puertas, que son las puertas de entrada a Jerusalén, y hoy específicamente para hablar de las puertas del agua, tiene un significado espiritual en nosotros. Y cuando hablamos espiritual estamos hablando de nuestra alma, las puertas de nuestra alma. ¿Sabes una cosa? Es importante que tú estés viendo esto, porque lo que heredarán el reino de Dios en el plano celestial será nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso es importante nutrirnos de este conocimiento de las puertas del alma, para que cuando llegue ese momento y seamos arrebatados al reino de los cielos, podamos estar almáticamente preparadas para escuchar esa trompeta. Acuérdate que el domingo vas a escuchar mucho de esto, así que empieza por enterarte con la puerta del alma de las aguas. Adelante.
Así que estas puertas de las almas, vamos a leer Nehemías 3, 25 al 26, pastor, para ubicarnos en la palabra primero y después vamos a darle explicación a la misma. Y dice así: Palal, hijo de Usaí, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Vemos aquí, pastor, que las puertas de las aguas nos van a estar hablando de muchas cosas buenas para nuestras vidas y sobre todo para un refrigerio, que es lo que espera que el Espíritu Santo nos puede dar a nuestras vidas a través de esta agua. Y quería recalcar los significados de los nombres de quienes construyeron estas puertas, pastor. Interesante. Palal significa juez. ¿Y qué es lo que nos juzga a nosotros? La palabra de Dios. Así que vemos cómo el significado de cada nombre tiene también un significado espiritual en nuestras vidas. Así que Palal, que significa juez, es la palabra de Dios, que es la que juzga nuestras acciones. Usaí significa fuerte. ¿Y quién es fuerte en nosotros? Dios es fuerte, ¿verdad? En nosotros. Y Pedaías significa el Señor que nos rescata. Qué tremendo, ¿verdad? Que en esta puerta de las aguas estamos hablando de quienes los construyeron, sus significados eran tan significativos. Así que, ¿quién reconstruye nuestras vidas? Sin duda, es Dios. Es Dios, ¿verdad? Dios Así que el significado de cada nombre, ¿verdad? De cada siervo que construyó esta puerta, era bien significativo y bien importante. Ofel, pastor, significa fortaleza. Y todo eso es Dios. Y nuestra fortaleza es Cristo Jesús, ¿verdad? Sí. Así que es bonito ver y poder estudiar la palabra y escudriñar, no quedarse con lo que uno lee. Hay que buscar y escudriñar qué significado tiene cada cosa, porque todo tiene un redarguir en nuestras vidas específicamente. Y eso va a tenor con lo que estamos hablando de cómo geográficamente el perito arquitecto del universo tiene un diseño perfecto que no solamente se plasma en las puertas físicas de Jerusalén, cuyos nombres están establecidos para una función dinámica y activa, que es el fluir del Espíritu Santo, sino que la palabra contenida de Dios tiene un propósito en nosotros para que ocurra un efecto deseado. Y lo bueno de esto es prepararnos para la salvación. Porque la limpieza de nuestra alma consiste en dejar que ese fluir del Espíritu Santo trabaje con nosotros a través de la palabra de Dios. Interesantísimo. Y los nombres de estos siervos que estaban puestos en esta puerta de las aguas tienen un nombre que significan un propósito. Lo bueno de esto es que dentro de ese propósito está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo funcionando Sí, como una Señor. acción dinámica y activa. Así es. Así como estaba en Génesis 1:26 que dice, hagamos al hombre. Y fíjate qué interesante que la pluralidad de la creación en ese punto de origen de Génesis se siga manifestando en las puertas de Jerusalén. Qué interesante. Dios es perfecto, hermano. Hay una riqueza tan grande en la palabra de Dios que yo le exhorto que 24/7 usted estudie esta palabra mientras pueda. Porque a medida que usted estudia esta palabra, usted es enriquecido con la sabiduría y el conocimiento de esta palabra. Sí, Señor. Así que entremos en materia, pastora. Sí, Señor. Así que el agua representa, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y que es la palabra de Dios en nuestras vidas, es el refrigerio, ¿verdad? Cada día nosotros debemos buscar la palabra de Dios día a día, porque ese es el que nos da el refrigerio de vivir cada día, de hacer lo que el Señor quiere en nosotros, saber que el Señor quiere hacer con nosotros. Y sabemos que la palabra de tapa a tapa tiene cosas buenas para nosotros. A pesar de que el mundo vivimos
cosas que ni siquiera lo esperábamos en estos tiempos, pero sabemos que en la palabra de Dios está escrito y sabemos que Él nos guardará y que nos tendrá en consideración porque pronto será su venida. Así que esta puerta es bien importante porque así como usted aprende de la palabra de Dios, va a entender los sazones de los tiempos Sí. para poder estar en paz y en armonía con el Señor. Y qué bueno, porque esto nos prepara hacia una salud almática. Y la salud almática es necesaria porque eso va a cambiar nuestra forma de pensar, hablar, decidir, ver y escuchar. Cuando nosotros, a través de los sentidos, somos guiados por la palabra de Dios y lo que entra por nuestros sentidos es como, yo diría que es como una alarma que nos denuncia a nosotros lo que está bien y lo que está mal. Nos da lo que se llama discernimiento de espíritu para que lo que entra por los sentidos de nosotros, ya sea los ojos, auditivo, visual, táctil, pueda ser discernido a través de nuestra alma que opera en el centro de nuestras emociones, en la mente de nosotros, que es nuestro cerebro. Por eso es interesante nutrirnos de esta palabra día a día. Así como yo les digo, usted come dieta saludable con los productos higiénicamente preparados, así tiene que ser con la misma higiene, que nosotros recibamos esta palabra y sea una palabra de bendición para nuestra vida. ¿Y cómo sabemos esto? La palabra, exactamente como está escrita, te da la higiene mental, que a veces no se practica, para mantenernos unos pensamientos correctos. Y hoy exactamente estamos hablando de una puerta del alma muy poderosa, porque es la puerta de las aguas. Las aguas nos habla exactamente de la palabra de Dios. Y quien nos da la iluminación, el entendimiento de la palabra de Dios se llama Espíritu Santo. Que es importante que atesoremos este conocimiento, mi hermano. Así es, así que vamos a leer Juan 4:14. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pastor, qué importante es saber que esa agua es la que nos da la vida eterna, ¿verdad? Y la palabra es la que nos da la vida eterna, porque la palabra es Dios. Sí, es interesantísimo porque que dice, mas el que bebiere del agua que yo te daré, y ese es Jesús hablando, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Hermano, cuando tú aceptaste a Cristo, esa fuente de agua que salta para vida eterna viene a residir en tu vida a través del Espíritu Santo. Cuando aceptaste a Cristo, aceptaste el conocimiento que te da el Espíritu Santo para tu vida a través de esta agua que es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es la que te va a dar a ti el sustento para entender, ver, escuchar, hablar y decidir correctamente. De tal manera que el Espíritu Santo que opera en ti y en mí nos va a dar el discernimiento para mantenerlo en el sostén de vida, de tal manera que las circunstancias externas que están ocurriendo no te puedan robar la bendición y la seguridad de tu Creador, que tiene unos planes perfectos de bendición para nuestra vida, no importando las circunstancias foráneas a nosotros o externas, que muchas veces no las podemos cambiar, hermano. Y ahí está la diferencia. Tú y yo no podemos cambiar lo que está sucediendo con el COVID-19, pero tenemos algo mucho más poderoso que lo que está ocurriendo. Tenemos al Creador, el perito arquitecto del universo, que te creó a ti y a mí, y que puso el Espíritu Santo y nos dio la oportunidad de aceptarlo como fiel, único y exclusivo Salvador, viene a residir en nosotros por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso hace que podamos tener el Espíritu Santo para entender el propósito que Dios tiene ante todas las circunstancias externas. ¿Qué va a pasar? Que a medida que entramos en ese conocimiento tenemos la seguridad de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y sabemos que Él ha escrito, y Jeremías es uno de los que a mí me gusta citar mucho, que dice bien claramente, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bendición y jamás nunca de maldición, planes de abundancia y jamás nunca de escasez. O sea que son planes de bienestar. Y eso va a hacer
que tú puedas vivir una vida plena, llena de aguas salutíferas que saltan para la vida eterna, que no es otra cosa que la esencia del contenido de la palabra de Dios mismo. La palabra de Dios es Dios y Dios es su palabra. O sea, que Dios te está hablando a través del Espíritu Santo para que tú tengas paz en tu ser, para que actúes y puedas pensar correctamente y puedas vivir sosegado de paz. Porque no habrá escasez para ti, porque Dios ha prometido eso en su palabra. ¿Sabes qué? Y la palabra de Dios no mentirá. No ha mentido nunca, nunca tampoco es ahora. O sea, nunca va a mentir. Que te quiere verdaderamente, que se va a cumplir como está escrita. Y ella no va a fallar, pastora. Y es algo que a nosotros nos da mucha paz. Porque si no ha fallado ahora, tampoco va a fallar después. Amén. Amén. Así que esta agua nos habla de un refrigerio diario, ¿verdad? Con el Espíritu Santo en el fluir de nuestras vidas. Vamos a leer Salmo 114, 8. El cual cambió la peña en estanque de agua y en fuente de aguas la roca. Wow. Esto nos remonta a la época de Moisés, cuando Moisés le pegó a aquella roca para darle agua. Pero la gente tenía que ver esto para que viera que de la roca él puede convertir algo bueno y convertir esa roca en agua que es manantial de vida. Si usted analiza en profundidad esto, que tiene mucho material para hablarlo, y sabemos que no es el momento para hablarlo en tanto detalle, pero sepa usted que Dios tiene la capacidad de convertir cualquier cosa necesaria en favor nuestro. Él convirtió aquella roca simplemente tocándola. Moisés le pegó y eso le costó no poder entrar vivo a la tierra prometida. Y el significado que Dios nos quiere dar a través de todo esto es que a veces nosotros tenemos un pedernal de unos principios establecidos de parte del intelecto humano que impiden que podamos ver el manantial de vida que hay en Cristo, porque nos hemos convertido en principios egolátricos, en principios intelectuales, donde Dios no puede operar. La palabra de Dios se cree por fe. Usted no tiene que estar intelectualizando ni tiene que entender 100% de lo que lee. Sí, claro, Él nos deja entender ciertas partes para que podamos ser congruentes en la manera de pensar y actuar. Pero la mayor parte de esto se tiene que entender y creer por fe. Porque si usted analiza bien, a veces usted va a decir, pero ¿cómo es posible que Dios pueda levantar un cadáver cuando el cadáver está putrefacto? El intelecto de nosotros queda una roca donde nos impide entonces mirar que Dios puede convertir ese intelecto en algo sensible a la palabra cuando lo creemos en fe. Cuando usted cree en fe, el argumento intelectual se rompe para entender entonces que la palabra de Dios, que es viva y cortante, eficaz, más que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón, puede darnos a entender que de lo que usted está entendiendo hay una gran equivocación en materia de que no puede entender por fe la palabra de Dios, para poder entender que de la roca Dios la convierte en un agua viva, que es su palabra. Y finalmente, cuando haga falta esa roca para anclarnos en la verdad, es Cristo también. O sea que Él tiene la capacidad de poder mimetizar lo que nosotros tenemos que entender para que el intelecto entendamos que la roca firme es Cristo y es a la misma vez el manantial de vida que se convierte en agua. Qué interesante, ¿verdad? Y si usted quiere entender más de esto, búsquese 1 Corintios 10:4, que no lo voy a discutir ahora, donde usted pueda ver entonces que la piedra realmente es Cristo, donde Él pone esta piedra como cabeza angular para entender que todas las bienaventuranzas que están explicadas en su palabra se hacen materialmente reales en nuestra vida cuando son necesarios. Pero esto requiere la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted pone fe en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y en el poder de la resurrección, usted va a entender que todo esto es un aprendizaje para entender que la fuente de agua es Cristo, que sacía para vida eterna y que hace que todo lo necesario se ponga a nuestro favor, incluyendo la roca, convertirla en agua.
Pero a la misma vez, cuando no es necesaria esa agua, porque ya está siendo saciado para vida eterna, se convierte en roca Él, para que te puedas parar en la peña sólida que es Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Es un juego de palabras, pero es una realidad espiritual que solamente es entendida por fe. Muy interesante esto. Hermano, yo quiero que usted después repase esta palabra para que pueda entender la profundidad de esto. Y si usted quiere entender más a profundidad esto, después, no ahora, váyase a Éxodo 17, versículo 6, para que entienda lo que es el perdernar, que es el corazón del hombre endurecido, como Dios lo ablanda, para que entienda que su palabra es la fuente de vida para transformarlo hacia la vida eterna. Eso es lo que yo puedo entender así a grosso modo, macroscópicamente, pastora, trayendo un andamiaje de muchas cosas a la vez, pero a la misma vez haciendo un recorrido bíblico para que podamos ver y entender que Cristo nos quiere sanar a través del agua viva que es su palabra. Como usted está diciendo, pastora. Pastor, en estas puertas de las aguas, en aquella época, había un estanque de inmersión, donde los sacerdotes iban una vez al año nada más a pedir perdón por los pecados de la nación. Y esa inmersión representaba la muerte y el inicio de una nueva etapa en la vida. Ya con el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos da, lo podemos hacer diariamente. No tenemos que esperar una vez al año, ¿verdad? Sí, porque todavía en aquella época, sí, no, obviamente, nosotros vivimos después de la resurrección, cambia el mundo completamente. O sea, que vivimos después de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, lo que nos permite, que ellos no tenían eso en aquel entonces, los judíos no tenían eso, que podemos estar 24/7 conectados con Dios y podemos arrepentirnos donde quiera que usted esté, puede arrepentirse del pecado, inmediatamente lo comete, porque el Espíritu Santo lo redarguye. ¿Y sabes qué? Nos escucha Dios. ¡Qué bendición esta! Que no tenemos que esperar ese momento, sino que inmediatamente podemos ser limpiados con la fuente de agua, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos guía para entender que tenemos un nuevo y mejor pacto que el que tenían antes los judíos, que es el pacto de Jesús, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Muy interesante esto y muy importante. Si vamos a leer Romanos 6, 3 al 4. Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. A mí me gustaría antes de leer el 4 explicar porque es importante que nosotros entendamos esto, porque mucha gente nos pregunta, pero es necesario que nos bauticemos. A mí me bautizaron cuando yo tenía 1 añito. A mí me presentaron en el altar y me dieron por aspersión el bautismo. Mire, esto es importante. Y si Jesús fue bautizado bajo las aguas bautismales por Juan el Bautista, siendo el redentor del mundo, ¿quiénes somos nosotros para no ser hacedores e imitadores de lo que él hizo? Mira lo que está diciendo aquí el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quiero explicar esto, pastora, si me lo permite. Sé que me estoy tomando un poquito más de tiempo, pero yo entiendo que tenemos que entender esto. Ser bautizados en Cristo Jesús en la muerte significa que nosotros nos bautizamos físicamente bajo las aguas. Y eso tiene una simbología importante. Si al inmergirnos en las aguas luego de coger las clases bíblicas, entendiendo lo que estamos haciendo, mantenemos el pacto certificado y ratificado por la palabra de Dios y nos bautizamos bajo las aguas, quiere decir que nuestro cuerpo se está inmergiendo con el pecado que opera en la carne de nosotros. Y entonces yo quiero que usted se detenga ahí. ¿Qué pasaría si nos quedamos debajo del agua? La carne se muere, ¿verdad? Sí, se moriría. Pero salimos habiendo hecho el simbolismo de que hemos enterrado nuestro pecado para que no tenga más poder en nosotros. Por lo tanto, nos bautizamos en su muerte, en la muerte similar a lo como Jesús hizo en la cruz del Calvario, que Él murió en el cuerpo carnal para después proceder a vivir en la resurrección. Y esta parte del versículo 3 exactamente se está marcando lo que estamos haciendo en las aguas bautismales.
Por eso, si usted no se ha bautizado todavía, está a tiempo de bautizarse. ¿Para qué? Para que represente simbólicamente su cuerpo la muerte al pecado. Y el versículo 4, ahora pastora, que ustedes si es tan amable. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué interesante. Y todo esto en las aguas bautismales, porque las aguas representan la palabra de Dios. Fíjese que salimos del agua y habiendo sido sepultados de muerte por el bautismo, vamos a resucitar con Cristo simbólicamente. Cuando usted sale de las aguas bautismales, hay una simbología que se marca como si usted resucitara de esas aguas de muerte para entrar también en la vida nueva en Cristo. Por eso es que hay que bautizarse. Ahora usted va a entender la simbología de la fuente de agua a través del bautismo que haya envuelto aquí. Porque eso significa que similarmente salimos del agua para ser bautizados en vida, similarmente resucitaremos porque hemos muerto juntamente con Él. Y Él murió y resucitó y Él está vivo entre nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Qué tremenda esta palabra, ¿verdad? O sea que esta fuente nos da a entender, esta fuente de agua nos da a entender porque es necesario bautizarnos bajo las aguas. Muy importante esto. Qué bueno que estamos discutiendo esto. Qué Y bueno. las aguas es la palabra de Dios que día a día nos va limpiando, pastor. Porque Eso es. cuando venimos al ¿verdad? A conocimiento de la palabra, no lo sabemos todo. Y mientras vamos escudriñando la palabra, que son las aguas, nos vamos limpiando de lo que ya no es necesario en nuestras vidas y podemos, ¿verdad? Ver la verdad y lo que nos conviene, que es la verdad de la palabra. Y hacer un cambio interno en nuestras vidas a través de que cuando leemos la palabra, ¿verdad? Y para actuar como Dios nos manda, no como nuestro intelecto y nuestros gustos sean. Es bueno entender y fíjense que todo esto lo hizo Jesús para bendecir nuestras vidas. Si nosotros entendemos que todo lo hizo para nosotros, entonces vamos a entender algo que es bien importante, que en ese poder de la resurrección hay un propósito de Dios para nuestra vida. Estamos viviendo una época, el mundo entero y Puerto Rico, donde vamos a recibir un arrebatamiento, donde estamos pendientes y muy alerta a ese sonido de trompeta final. Y ese sonido de trompeta final para el arrebatamiento es para cumplir el propósito de la primera resurrección para la iglesia neotestamentaria, que somos tú y yo que estamos vivos aquí creyéndole al Señor. O sea que esto tiene un fundamento de una realización perfecta para un propósito eterno de bendición. Y nosotros tenemos que atesorar este momento que estamos viviendo, atesorar lo que está en la Escritura y atesorar la fuente de agua, de vida que es Cristo. Por alguna razón, Dios ha programado que estemos hablando de la puerta de las fuentes, que del agua, que es la fuente de vida. El agua es la fuente de vida porque no es el agua que usted toma de acueducto, no es el agua destilada que pueda tomar, no es el agua que usted compra, es el agua de fuente que salta para vida eterna, que es Cristo Señor Jesús nuestro en nuestra vida. Y ese momento va a venir, hermano. Atesórelo, guárdelo, esté pendiente y viva con temor y temblor ante esta palabra. No es temor y temblor, no es que usted está, ay, estoy asustado, tengo miedo. Pastora, no, de ninguna cosa que ver. Al contrario, usted esté gozoso porque este temor es al temor al Señor, que se llama respeto y honrarle a Él en todo lo que hablamos, pensamos y actuamos. Ese es el temor al Señor. Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el temor que le estoy hablando. Y atesórelo, ¿por qué? Porque lo va a guardar como un tesoro invaluable. ¿Por qué es invaluable? Porque tú y yo no lo podemos comprar. Solamente por creerlo y vivir bajo esta palabra lo podemos tener. Así Que es lo es. interesante de esto. Así es. Vamos a Hechos 2:38-39, porque me gusta siempre, pastor, llevarlo por la palabra. Claro que sí. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para nosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos,
para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y volvamos al versículo 38, porque quiero comentar algo del versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Quiere decir que sabemos que todos y cada uno de nosotros estamos equivocados en la manera de pensar, hablar y actuar. Entonces nos exigía en el conocimiento de Pedro diciéndonos, bautícese en cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que esto es interesante porque fíjate que es bien extensivo. Pastora, nos está diciendo el don del Espíritu Santo. O sea, bautizarnos en el Espíritu Santo. Este es el bautismo en lengua. O sea, es más allá todavía de recibir el Espíritu Santo. Y qué lindo que podamos recibir esto. Y esto es lo que Pedro le estaba diciendo. Y por eso vemos que en el libro de los Hechos, todos hablaron lengua cuando recibieron el bautismo del Espíritu. Esto se ha olvidado en las iglesias de hablarlo, hermano. El bautismo en lengua viene de parte de Dios y tiene un propósito de Dios que primeramente es para adorarle a Él en lenguas y segundo, establecer una comunión que viene del cielo. Pero quiero decir algo, pastor, aquí. También el enemigo, las tinieblas, imitan las lenguas angelicales. Mucho cuidado con eso. Pero ¿sabes qué? Hay siervos de Dios ungidos para esto y pastores que tienen discernimiento de espíritu para decirle, ¿sabes qué? Esas lenguas no son angelicales. Enmudece Satanás en el nombre de Jesús y corregir eso. Mucho cuidado con las lenguas. Yo he escuchado lenguas que no son angelicales y si no hubiera tenido discernimiento de espíritu, pastora, me hubieran podido engañar. Pero Dios me dio discernimiento de espíritu para saber las cosas que no son de Dios. Así que se los traigo como un conocimiento más para que usted tenga cuidado con las lenguas angelicales. Y el otro versículo que dice, porque para vosotros es la promesa, o sea, para usted y para mí, que está sintonizado frente a nosotros. Y también para qué, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Qué interesante que no importa la distancia, si usted abre su corazón a Él, Él entra en usted como Dios que es a través del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quiere decir que si usted está sintonizando aquí, aunque usted no haya recibido el Espíritu Santo, hoy es un buen momento, esta noche, para que usted reciba el Espíritu Santo. Y usted reciba esta bendición que Dios tiene para su vida. Porque ¿sabes qué? No soy yo, ni es la pastora quien lo está llamando Dios para depositar el Espíritu Santo en usted y poder tener una relación con usted donde usted pueda ser un emisor y un receptor y un emisor y establezca una comunión continua y constante con nuestro Creador. Qué interesante, ¿verdad? Y muy importante que esa relación la cultivemos, pero necesitamos recibir el Espíritu Santo. Así que al final, si usted no lo ha recibido, hoy es un buen día para que usted lo reciba. Y si no lo está escuchando, hoy es un buen día para que lo empiece a escuchar. Y si usted no lo había conocido, hoy es un buen día para que lo pueda conocer. Amén. Vamos a Proverbios 25:25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Ah, tremendo. Si el agua fría usted cree que es muy buena para aplacar el calor y calmar nuestra sed, así va a ser el evangelio para las vidas. Mire, yo escucho una palabra de predicación, yo escucho una palabra del evangelio, yo leo la palabra de Dios y para mí todos los días, aunque la haya leído 20 veces, 50 veces, 100 veces, para mí es refrescante. ¿Y sabes por qué es refrescante? Y calma mi sed, porque siempre tiene algo nuevo, porque dice la palabra que la palabra es viva y cortante y eficaz. Hebreos 4:12 te lo dice. Significa que al ser viva, cortante y eficaz, te va a dar algo nuevo para tu vida y va a ser vivificante cada vez que la tomes. Por lo tanto, no solamente la misma palabra que leas otra vez va a ser más de lo mismo, no. En cualquier noticia que tú leas va a ser más de lo mismo. Pero la palabra de Dios no es así. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y al ser viva calma la sed de nuestra alma.
y así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Quiere decir, cada vez, y en la simbología aquí de lejanas tierras, significa que algo nuevo siempre trae. La gente le gusta viajar, la gente le gusta conocer nuevas tierras, porque es algo nuevo que descubrir. Pues la simbología aquí te está diciendo, yo tengo algo nuevo a través de mi palabra, como lejanas tierras son nuevas para ti. Nuevas y lejanas tierras son nuevas para ti. Entonces son algo nuevo, como usted dice, pastora, que va a descubrirlo. Pues lo descubres ¿con qué? Con la palabra. La palabra tiene algo nuevo para ti. Pero ¿sabes qué? Más que descubrir algo nuevo, lo hace más interesante saber que lo nuevo que tiene Dios te edifica tu vida como nunca nadie ni nada lo puede hacer. Solamente Dios. O sea, que esa palabra que todos los días compartimos, que esa palabra que devocionalmente hacemos 2 veces al día por lo menos, si puede 3 mejor, va a darte algo nuevo en cada ocasión. Va a hacer que tu vida sea manifiesta un poder sobrenatural de un entendimiento superior a lo que has entendido toda tu vida. ¿Y sabes qué? Que a través de las circunstancias que estamos viviendo y a través de lo nuevo que estás recibiendo, vas a recibir respuesta a muchas cosas que vamos a vivir o que ya estamos viviendo. Lo interesante de esto, pastora, es que nos pone a tenor con lo nuevo cada vez más y nos hace vivir en la abundancia de la riqueza, de paz, de gozo e entendimiento de lo que estamos pasando. Por eso es que es importante que el alma sedienta sea lleno de la palabra de Dios. Y como así las nuevas lejanas tierras serán algo nuevo, así será la palabra que sale de la boca de Dios a través de esta palabra que es la Biblia que tenemos en la mano. Muy interesante esta palabra, mucho, demasiado. Tremendo. Vamos a leer Apocalipsis 21:6. Y le dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Wow. Esta palabra es bien poderosa, hermano. El decir yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, significa que el principio está en la formación nuestra, que incluye la creación, o sea que es la obra de creación, y a la misma vez que nos hizo la creación, está al final terminando en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y te está poniendo en la cruz del Calvario porque la obra terminada perfecta termina en nosotros con el poder de la resurrección, porque significa la salvación. Y qué interesante que lo puso en el vidente de Pasmo para enseñarnos algo muy importante. Fíjate que te está diciendo, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente. Esto que es algo que tú no puedes comprar, hermano. Ni tu dinero, ni tus profesiones, ni tu conocimiento, ni tu intelecto, ni tus relaciones, ni nada podrá comprar la fuente del agua de la vida. ¿Y sabes por qué no la puedes comprar? Porque el único que la pudo comprar fue Jesús cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros. Eso somos tú y yo. Fuimos comprados a precio de sangre. Una sangre magistral. Una sangre limpia, pura y sin mancha. Por eso el poder redentor de la sangre del Cordero jamás, nunca, nada ni nadie la podrá imitar. ¿Y sabes qué? Quiero decirle esto. Esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario nos permite poder postular en el cielo, en el tribunal del cielo, para clamar por las bendiciones que tenemos que clamar. Qué interesante, es lo único que nos permite que la oración pueda subir al cielo, porque Jesús pagó ese precio para que podamos ser escuchados. ¿Y sabes por qué somos escuchados? Porque fuimos justificados. Fuimos justificados cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y nos dijo claramente, perdónalo porque no saben lo que hacen. Así Él nos justificó delante del Padre. Por eso la palabra dice que tenemos abogado aquí en la tierra para clamar mientras vivamos. Y ese abogado es como un intercesor, un intérprete que hace validar nuestras oraciones. Y si no, búsquese el culto pasado que hablamos de la oración, para que usted vea el poder que hay a través de la oración, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros.
Qué interesante, porque este versículo que el vidente de Pasmo nos está hablando, dice, yo soy el alfa y el omega. O sea, yo soy el que hice lo primero y que también termino al final con la obra redentora del Cordero. ¿Y sabes para quién la hizo? Para ti y para mí que hemos creído. ¿Valdrá la pena servirle a Cristo? Yo quiero que te preguntes esto, porque al tú preguntarte esto, creas una conciencia del poder redentor de la cruz del Calvario, por lo cual podemos postular y presentar todas nuestras necesidades, todas nuestras inquietudes, todas nuestras emociones y poderlas acuartelar a través de la oración para que sean respondidas y podamos escuchar las respuestas y podamos vivir en la vida abundante de paz, de gozo y de salvación para vida eterna, hermano. Esto es grandioso, hermano. Usted tiene que darse cuenta que la fuente de agua es Cristo. Y Él nos está diciendo, ven a mí, sacíate de esta fuente para vida eterna, porque es conmigo donde pasarás la morada de la vida eterna. La palabra dice, pastora, que Él nos ha preparado mansiones celestiales. Hermano, esto es algo poderoso. Lo tenemos que valorizar y proteger con temor y temblor. Y te está diciendo, y te la daré gratuitamente de la fuente de quién? De agua de la vida. ¿Sabes quién es la fuente de agua de la vida? Es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y está plasmado en la palabra para que podamos seguir esta guianza y recibir esta agua que sacía para vida eterna. Hoy es un buen momento para esto, pastora. Y usted dirá que vamos a seguir aquí porque esto está tan poderoso que yo quisiera hasta orar ya. Sí, vamos a orar en un momentito. Pídale al Señor que le dé sed de la palabra. Y apártese en un lugar a solas con Jesús. Y no salga de ahí hasta que usted pueda decir, Señor, quiero hacer tu voluntad en mi vida. Tengo sed de ti. Y recuerde algo, cuando sea saciado de esa agua, no se quede con ella. Llévela a otras personas que puedan conocer la palabra, que puedan tomar también de esa agua para que podamos llevar el evangelio a otros, que básicamente es parte de esto. No solamente que podamos ser llenos nosotros, sino también llevarla a otros. Sí, la Gran Comisión lo establece así mismo. Si después de asignación le hace Nehemías 8, del 1 en adelante, creo que es hasta el 10, 14 o 15, para que vea lo que pasa cuando esas personas pasaban por la puerta de las aguas, se reunían para leer la palabra, se reunían para que el pueblo pudiera conocer de la palabra. Así que esa fuente de agua viva, esa puerta de las aguas, ¿verdad?, que estamos trayendo en el día de hoy, sea una fuente donde usted pueda decirle, Señor, tengo sed de ti. Sí, y esa palabra específicamente está hablando de la asamblea. Yo me acuerdo cuando habla el libro de Esdras, leía y le ponían lo describe la palabra, usted lo puede buscar. Y en Nehemías 8 también, pero el profeta Esdras, el que era escriba en aquel entonces, él buscaba un púlpito y entonces se reunían y él le leía. Y dice que a veces estaba hasta 6 horas, de 6 de la mañana a despuntar el alba hasta mediodía. ¿Y por qué? Porque se reunían a leer la palabra. En aquel entonces no todo el mundo sabía leer. No todo el mundo tenía la capacidad de entender la palabra y no tenían el Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitaban que la palabra sea explicada y entendida. Literalmente. O sea, que era mucho más difícil que ahora. Usted tiene el Espíritu Santo que le redarguye, el Espíritu Santo que le guía, el Espíritu Santo que le explica, le ilumina la palabra de Dios. Y entonces lo que me llama la atención es, bueno, de lo que usted dijo, pastora, es que se reunían. Y eso habla de la asamblea de reunión. Y siempre traigo a colación lo que Pablo decía, no dejáis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si usted dejó de ir a la iglesia, vuelva a la iglesia, hermano. Ahora no podemos por el COVID-19 y hay que responder al mandato de las leyes de la gobernadora en Puerto Rico. Pero tan pronto esto pase, vaya a la iglesia y reúnase. Busque la presencia de Dios para su vida. Busque reunirse para que esa sed sea saciada y vaya el cumplimiento de esta palabra sobre su vida. Cuando obedecemos la palabra de Dios, hermano, somos bendecidos. Y es importante que tú y yo entendamos
que hay que cumplir esta palabra como está escrita, porque ahí está la bendición y está el podernos saciar para vida eterna y el gozo de nuestra salvación envuelto. O sea, esto es importante, hermano. No es por casualidad que viene, sino porque hay una causa que Dios quiere convertirla en un efecto de salvación para su vida. Y esto es lo que tenemos que ver. Y la pastora me dice que oremos, así que estamos en el tiempo del reloj para orar, así que vamos a orar. Si me dejan a mí, sigo hablando, claro que sí. Vamos a orar. Con esta sed que tenemos de la palabra de Dios, vamos a hacer que usted primero reciba el Espíritu Santo y se ponga a tenor con el Espíritu Santo, se ponga en calor con el Espíritu Santo. Y oramos. Levante su mano donde quiera que usted esté y reciba. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento yo abro las puertas de mi corazón, que es las puertas del alma, para que tu Espíritu Santo venga a residir en mí, a tal magnitud que yo pueda ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Ahora mismo, Señor, perdona mis pecados como yo también perdono a los que me han ofendido y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida para gloria tuya. Sálvame. Y ahora vamos a orar para que tú no solamente has recibido el Espíritu Santo de Dios a través de esta oración, sino para que, como dice la pastora, haya hambre y sed para tu vida. Porque junta con esta hambre y sed de justicia, que es la palabra de Dios, vendrá para tu vida como un renacer nuevo para una vida victoriosa en Cristo Jesús. Padre, yo desato sobre la vida de tus hijos que han recibido el Espíritu Santo y aquellos que ya lo tienen, que haya hambre y sed de tu palabra y que la fuente de agua que eres tú, Señor, les sacie para vida eterna. Que queden sellados contigo para bendición todo el tiempo y jamás, nunca para maldición. Que queden santificados por el poder de tu palabra para que cristocéntricamente puedan leer esta palabra y vivirla y ponerla en acción, llenándose esa sed de la fuente de agua que salta para vida eterna, que no es otro que tu palabra y la realización de tu palabra por el Espíritu Santo que opera en cada uno de ellos. Hemos orado y desatado esta palabra en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y no se olvide mantener sintonía con nosotros a través de Facebook Live o de YouTube. Puede escribir los comentarios y le estaremos contestando sus preguntas, porque sé que dentro de toda esta enseñanza hay a veces muchas interrogantes y es necesario que toda pregunta que usted tenga le sea contestada por la palabra de Dios. Porque donde usted no entienda, el enemigo lo va a saturar de mentiras para ser engañado. No permita eso. Estamos aquí para ayudarlo y a esto nos llamó Dios. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga y como siempre le digo, puede ser hoy que Él venga por nosotros, así que manténgase derechito. Dios les bendiga. Hasta luego.